Cierre a esta ceremonia de premiación populares del año 2017. Nos lleva a hablar de la cultura paraguaya, el arte, la lucha por la difusión de nuestras auténticas raíces folclóricas, de nuestro idioma, que tuvo el año pasado como ganador a uno admirado por todos, el presidente del Ateneo de Lengua Guaraní, el boejare y escritor David Galeano. Lo llamamos hasta este podio para que nos haga el honor de entregar el Premio Popular de Oro 2017 al maestro de maestros, Don Serafín Francia Campos. Profesor David Galeano, emocionado también, ambos impulsores de la cultura popular. Maestro, se lo merece. Una palabra, por favor. Muy buenas noches a todos. Ahí se va. Tengo el gran honor y merecido honor, en este caso, en nombre del Diario Popular, hacer la entrega de este Premio Popular de Oro 2017. Así como lo dijo mi querido amigo Roberto, al maestro de maestros. El profesor Serafín Francia Campos tiene una larguísima trayectoria, una dilatada trayectoria, meritoria trayectoria en la promoción de la cultura paraguaya. Decir cultura paraguaya básicamente es música, tiene que ver con las tradiciones, tiene que ver con nuestra lengua guaraní. Yo particularmente, entonces, sin tener la posibilidad solamente de escribir toda la trayectoria del profesor, quiero mencionarles, pasó por todos los medios de comunicación, prácticamente todos los canales televisivos, los diarios, escribió para varios de ellos, en varios medios radiales, en este momento todavía en Radio Cámara, haciendo un programa que hace larguísimo tiempo viene haciendo. Y en este caso también autor de libros, le tocó compartir con las más importantes celebridades del campo de la música paraguaya, recorrió nuestro país de punta a punta y mucho más allá, varios países, difundiendo la cultura de Paraguay. Está acompañado acá por su familia, su señora esposa, una distinguida señora, hace tantos años nos conocemos con ella, profesora de guaraní, la profesora María Elvira Martínez de Campos. Están las hijas del querido profesor Francia Campos. Y entonces, en la persona de tu familia, querido profesor, el Diario Popular te hace entrega de esta altísima distinción, ser el popular del año 2017. Punto popular de oro del año 2017, junto al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. La familia por dejar la tabla familiar. Muchas gracias. Mis queridos amigos, gracias es una palabra que se usa todos los días y muy frecuentemente, pero que tiene la virtud de no se arruga, no se detiñe, no se rompe, cada día amanece con mayor jovialidad. Por eso voy a usar la palabra gracias por un montón de cosas. En primer lugar, por el trofeo, en el que considero que hay mucho más que una premiación a los méritos, una expresión de afecto y de amistad y de solidaridad. Quiero agradecer la noche magnífica que hemos pasado, que estamos pasando aquí a invitación del periódico El Popular. Quiero agradecer, yo soy muy familiero, quiero agradecer a mi familia que me acompaña esta noche, y es de ellos el triunfo y es de ellos el trofeo. Y quiero agradecer este trofeo en especial porque tiene una connotación muy particular. Y si no les cuento, no voy a ser todo lo sincero que quiero ser con ustedes y conmigo mismo. El trofeo popular, para alguien que hace 65 años difunde lo popular del país, su música, su idioma, su tradición, su cultura. Yo estoy identificado con lo popular. Y además el periódico Popular tiene en mí un lector apasionado porque me interesa y me gusta
el pintoresquismo que incorporó Popular en la codificación de su mensaje a los que leen el diario. Con el diario Popular te enterás de todo, lees todo el diario y al terminar no estás peleado con nadie. Y eso es muy raro. Por eso muchas gracias a la gente de Popular, muchas gracias por esta premiación que la recibo. A mí no me envanece un premio pensando que es solamente mío. Yo sé que el producto radiofónico que damos es el cúmulo de aportes de muchos locutores, operadores, programadores, editores. Mucha gente trabaja para que al final el oyente en su casa reciba un trabajo hecho con sinceridad y con honestidad. Y eso me halaga de que pueda recibir este trofeo en homenaje a mis compañeros de tarea. Si he transitado 65 años en el camino de la música y de la cultura paraguaya, ha sido porque tuve muy buenos compañeros en la ruta. Y hoy no los puedo olvidar, porque reitero, el premio es de todos. ¿Cómo olvidar a Jacinto Herrera, a Leonel Enrique Lara, a Miguel Ángel Rodríguez, a Rodolfo José Peralta y a tantos otros más, a los que ahora son mis compañeros del momento, a esa juventud que pasó por las aulas de la Escuela Municipal de Locución, que me distinguieron como alumnos míos con su profesión. Hoy uno de ellos recibió un diploma acá, Baez Parcachú, el hombre de la espiga de arroz de su Carmen del Paraná natal. Y finalmente no me siento contento, no estoy totalmente satisfecho con el gracias que he dicho, pero como paraguayos tenemos la alternativa de ser nuestro otro idioma. Ñanden baetetea, ñanden un peteiva, ñanden yeguarani. Ñanden yeme jaeta beme, aguille, aguilletei, ayure ñande yala, aisipe, tapendero basá, peme, tapendero gagua, aguille. Más fuerte los aplausos, por favor, que recuerden, maestro. Felicidades.